Antes de continuar, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Hola familia motera, acá Harold Play, el señor de la moto. Acá en este video vamos a colocar estos auriculares BT12, son Bluetooth, por supuesto. Vamos a colocarlos en nuestro casco Zoman, ¿okay? Que es un casco abierto. Este casco que recomiendo, al menos yo lo uso, ya que necesito cascos un poco livianos por temas de cervicalgia, de dolores de cuello. Bueno, es bastante liviano. Probé con otros cascos y este es el que más me resultó, y además tiene un estilo antiguo, motero antiguo, que a mí me gusta. Bien, entonces tenemos acá este mando que tiene en la parte de atrás como esta especie de ganchito, ¿okay? Para que quede sujetado al casco. Trae sus botones de llamada y de más y menos para volumen y cambiar posición o cambiar video, cambiar pistas. Bien, y tiene las cornetitas que van a cada lado. Ellas en la parte de atrás traen este adhesivo, ok. Por supuesto, en una de ellas vamos a tener el micrófono. Este micrófono también trae este repuesto, esta almohadilla de repuesto, por si ya se te ha dañado tengas otra. Y estos son los stickers que irían por dentro del casco para adherir las cornetitas. Por acá tenemos también, bueno, el cable para cargar. Y esta piecita que está acá iría en lo que es acá el gancho. Cuando el casco es muy grueso, se coloca acá en esta parte de acá para que tenga más espacio para entrar en el casco. Es decir, si tu casco es un poco más grueso, entonces quitas los tornillos y colocas esto en el medio para que tenga más espacio para engancharse en el casco. Bien, ok, acá tenemos el casco. Este casco yo por lo menos le he hecho algunas adaptaciones, porque este casco viene con la protección de anime o Tecnopor pegada. Yo se la despegué para poderlo limpiar, ya que todo era acolchado. Para poderlo retirar es imposible si no lo despegas. Entonces yo le hice unas adaptaciones, le coloqué unos tornillos, ok, que sujetan lo que es la parte interna. Y bueno, tenemos acá de los costados, necesitamos retirar el acolchado que te protege en las orejas. Para eso trae dos ganchos, dos botones de cada lado. Retiramos. Estas cornetitas irían una en cada lado, en esta posición donde lo que va a ser, donde van tus orejas, tus oídos. Y otra acá, a ver si logran verlo allí. Y la otra iría acá, y el micrófono saldría hacia afuera. Bien, el mando lo colocamos por este lado de acá, o dependiendo de con cuál mano quieras utilizar para operarlo, lo puedes colocar del lado derecho, del lado izquierdo, es indiferente. En mi caso yo lo voy a colocar del lado derecho.
Vamos a colocar los stickers por acá. No necesariamente tiene que quedar la cornetita exactamente donde yo coloque el sticker, sino que cuando menos sujete una parte para que no se mueva, va a ser suficiente. Ok. Ya está. Colocamos la otra. Tenemos el otro. Bien, vamos a colocar el mando entonces. Abrimos acá. Vamos a pasar el cable por la parte de atrás. Muy bien. Y abrimos. Ahí está. Bien, vamos ahora entonces a colocar las cornetitas. Vamos a procurar que el micrófono quede por debajo de la tira de seguridad. Hay que llevar el cable entonces hasta el otro lado. Metemos por el acolchado, que pase hacia el otro lado. Tratamos de disimular lo mejor posible el cable. Ahí está. Ya tenemos este cable de acá, que ya vamos a buscar de ver que nos quede cubierto. Tenemos entonces que esconder este cable. Lo vamos a meter por acá entre el Tecnoport y la cobertura del casco, del casco como tal. Vemos allí. Bien, y en mi caso ustedes pueden colocar
Yo anteriormente lo tuve en otro casco en la parte de adelante. Esta vez lo voy a colocar que quede lo que es la conexión para cargar, lo voy a colocar que quede por detrás. Bien. Ahí ya está colocado. Lo que vamos a hacer ahora es finalizar colocando los acolchados. Tenemos entonces las cornetitas adentro, micrófono, y el mando al costado de un lado. Y ahí están los auriculares funcionando perfectamente. Se escucha bastante fuerte, excelente. Está escuchando publicidad. Y listo, funcionando perfectamente. Ojalá pudieras vernos, parecemos aventureros. Inspiramos admiración y envidia por todas partes.